La clave para un buen entrenamiento es la planificación y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que tienes que tener en cuenta son estos 4 puntos. Vamos a empezar por el primero, que es el objetivo. Bien, ¿cuál es el objetivo de tu entrenamiento? Tienes que tenerlo muy claro. ¿Es un objetivo de hipertrofia, de ganancia de fuerza o de rendimiento? Y tienes que entender que no es lo mismo. Cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de aumento de masa muscular, que también puede tener que ver con fuerza o con rendimiento. Pero si tu fin es netamente estético, pues estamos hablando principalmente de este punto. Cuando trabajas algún deporte, en particular un deporte de fuerza, pues es muy probable que quieras aumentar esta. Entonces ese va a ser tu objetivo. Y si practicas algún deporte donde requieres ser explosivo, donde quieres ser rápido, pues estamos hablando del rendimiento. Entonces deberás entrenar de una forma muy particular para lograrlo. Bien, una vez que tienes muy claro cuál es tu objetivo, tienes que saber cómo vas a trabajar, cómo vas a organizar tus ejercicios. Y bien, y esto puedes hacerlo de 2 formas. Por músculos o por patrones de movimiento. Bien, pero tienes que entender que normalmente estos, aunque no son antagónicos, bien, no son exactamente lo mismo. Fíjate, cuando hablamos de patrones de movimiento, por lo general lo vamos a asociar más con las ganancias de fuerza. Bien, y cuando hablamos de un trabajo de músculo lo enfocamos un poco más hacia la estética, porque estaríamos trabajando grupos musculares de forma un poco más aislada. Estaremos tratando de desarrollar el grupo muscular en particular. En cambio, cuando hablamos de fuerza, queremos desarrollar un movimiento en sí. Puede ser un movimiento de empuje, vertical, horizontal, movimiento de tracción horizontal o vertical, movimientos de empuje en el tren inferior, movimientos de bisagra también en el tren inferior. Entonces, en ese tipo de movimientos van a haber muchos músculos involucrados. Entonces, quizás no nos enfocamos en trabajar uno, sino en mejorar el rendimiento global de ese movimiento. Ahora, una vez que definiste cuál es tu objetivo y cómo vas a trabajar o cómo vas a dividir tus ejercicios para lograr ese objetivo, tenemos que ver otro aspecto muy importante, que es el volumen y la frecuencia. Bien, cuando hablamos del volumen nos vamos a referir principalmente al número de series semanales que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando hablamos de hipertrofia o de ganancias de masa muscular, sabemos que en la literatura científica nos dice que entre 10 y 20 series efectivas son ideales para la ganancia de masa muscular. Por supuesto, esto tenemos que verlo un poco con pinzas, porque habrá personas que 10 series pueden ser muchas, o una persona que está empezando, pero habrá otras que quizá 20 series pueden quedarse cortas. Una persona muy entrenada, que tiene una alimentación muy rigurosa, que tiene un descanso muy riguroso, que tiene un gran nivel de condición física y, bueno, en algunos casos, alguna ayuda extra, es posible que necesiten mayor cantidad de series. Entonces, esto es un aspecto que tienes que tomar en cuenta, pero tienes que ser muy cuidadoso al momento de usarlo. Bien, y la otra cosa son el número de sesiones semanales. ¿Por qué tenemos que tener esto en cuenta? No solo el número de sesiones semanales de ejercicio total, sino por cada grupo muscular. Porque, por ejemplo, si trabajamos un grupo muscular de forma muy intensa, vamos a necesitar que ese músculo descanse. Entonces, un número de sesiones semanales ideal podría estar entre 2 y 3 sesiones a la semana por cada grupo muscular. Incluso 2 podría ser un poco mejor, porque si hacemos trabajos muy intensos, puede que necesitemos hasta 72 horas para que ese músculo esté nuevamente al 100 para poder realizar otro trabajo intenso. Entonces, es importante tener este aspecto en cuenta. Bien. Y por último, vamos a ver la intensidad del ejercicio. Bien. Cuando hablamos de intensidad, vamos a hablar de ese grado de esfuerzo, de esa sensación de qué tan fuerte estamos entrenando. Y ahora, vamos primero a dar un pequeño repaso de cuáles son los mecanismos que generan la fuerza, bien, y la hipertrofia. Vamos a tener 2 tipos de mecanismos de forma, digamos, más global, que son los mecanismos neurales o mecanismos a nivel del sistema nervioso, que son los que nos ayudan a producir más fuerza. Y estos se refieren al aumento de la coordinación intra e intermuscular. Esto se refiere a la coordinación que existe entre los diferentes músculos que realizan un movimiento. Mientras estos músculos estén mucho más acoplados, vamos a poder producir más fuerza. Pero no solo eso, sino la coordinación dentro del mismo músculo, ¿bien? Y también el reclutamiento de estas fibras musculares. Sabemos que el músculo de una persona poco entrenada en un movimiento va a activar mucho menos fibras musculares que el músculo de una persona bien entrenada. Entonces,
Si estamos bien entrenados, vamos a activar en vez del 50, el 80% de nuestras fibras musculares. Eso es simplemente un ejemplo, ¿eh? Y nos va a permitir, por tanto, producir mucha más fuerza. Pero ese no es el único mecanismo. También existen los mecanismos estructurales, que es básicamente el aumento de la masa muscular, de la sección transversal del músculo y, por tanto, la hipertrofia, ¿bien? Ese volumen muscular. Entonces, mientras más tejido contráctil o más tejido muscular tenemos, pues también vamos a ser capaces de producir más fuerza. Ahora, si nos vamos hasta este último punto, vamos a tener tres mecanismos que desencadenan o que estimulan o que promueven ese aumento de masa muscular, que va a ser, número uno, la tensión mecánica, que es la tensión que se produce en el músculo al realizar un trabajo o un ejercicio, ¿bien? El número dos, que va a ser el estrés metabólico, ese estrés a nivel de metabolitos que se produce en el músculo cuando realizamos un ejercicio. Y el número tres, el daño muscular, que probablemente sea el que menos influye. Ahora bien, estos dos estímulos que te comento son dos estímulos útiles y válidos para poder generar adaptaciones hipertróficas o adaptaciones en aumentos de masa muscular. Pero para poder utilizar cada uno de ellos tenemos que jugar con unas variables. Por ejemplo, la intensidad y el número de repeticiones. Sabemos que la intensidad va a ir relacionada de forma directa con el número de repeticiones que realicemos. A mayor intensidad, el número de repeticiones que realicemos va a ser menor. Es decir, a mayor peso estemos movilizando, la cantidad de repeticiones que vamos a poder realizar va a ser mucho menor. Y a menor intensidad, las repeticiones que vamos a poder realizar va a ser mayor. Entonces podemos trabajar estos aspectos de la siguiente forma. Cuando queremos trabajar, enfocarnos un poco más en la tensión mecánica, vamos a trabajar con mayores cargas o con mayor intensidad, pero obviamente con menores repeticiones. Cuando queremos enfocar en un estrés metabólico, pues obviamente vamos a trabajar con menor intensidad y mayores repeticiones, ¿bien? O podemos trabajar en un rango intermedio en donde vamos a tener, digamos, una forma equilibrada de ambos. Pero también es muy importante que tengas en cuenta que el trabajo de muchas repeticiones tiende a ser muy desgastante, muy desagradable, y es muy posible que los aumentos, que ese gran estrés produzca una mayor liberación de cortisol, que puede ser un efecto o algo negativo para la producción de masa muscular, ya que sabemos que es una hormona catabólica. Entonces, si tenemos todos estos aspectos en cuenta, ¿cómo vamos a organizar nuestra semana de entrenamiento? Bueno, fíjense, también existe algo que es la periodización ondulante, donde vamos a ir cambiando intensidades dentro de la misma semana. Y es muy interesante porque podemos trabajar dos tipos de estímulo distintos. Podemos trabajar un estímulo más enfocado hacia la tensión mecánica un día de la semana y un estímulo más enfocado hacia el estrés metabólico otro día de la semana. Y podríamos realizar esto 2 veces por semana, cada grupo muscular. Eso nos daría en unos 4 o 5 días, podríamos estar trabajando todo el cuerpo 2 veces por semana. Quizá podría ser 2 días de tren superior, 2 días de tren inferior, o podríamos dividir tronco un día, brazos un día, tren inferior otro día. Podríamos volver a repetir el tren inferior y un día de full body, un quinto día. Podemos hacer infinidad de formas para dividirlo. Bien, lo importante es que tengas en cuenta estas variables. Indispensablemente, por lo menos 2 veces por semana sería lo ideal. De 10 a 20 series probablemente sea lo más efectivo. Bien, es importante que esas series sean efectivas. Bien, que trabajemos cerca del fallo cuando quieres ganar masa muscular. Recuerda que estamos hablando un poco más ahorita sobre los aumentos de la masa muscular, sobre el entrenamiento para la estética corporal. Bien, y podría ser una buena estrategia alternar estímulos. Es decir, podemos trabajar un día de tensión mecánica y otro día de estrés metabólico. ¿Cómo podría ser la mejor forma? Bueno, nos dice Salvador Vargas Molina que una buena idea es trabajar el día más pesado al inicio, ya que ese tipo de trabajo no genera tanto desgaste y por tanto no requiere tanta recuperación, y trabajar al segundo día, al final de la semana, el estrés metabólico, ya que vamos a trabajar con más repeticiones, va a haber probablemente más daño muscular, pero vamos a tener el fin de semana donde vamos a poder recuperar un poco mejor. Entonces, fíjate, de esta forma podemos organizar nuestra sesión de entrenamiento para tener un entrenamiento muy efectivo, bien, y hecho de forma también muy eficiente. Soy el coach Eduardo Rodríguez y esto es DNA.